Buenas tardes. Hola. Ya, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Con calor? Ay, que ha hecho calor. Está pero muy pesado el aire, así como que o va a temblar o va a caer agua, ¿o no? Profe, demasiado. Sí, está caluroso hoy día, malo que la corrí. 5 minutos me tuve que quedar más y me costaron las carreras. Bien. Ok, la clase anterior habíamos quedado en habíamos empezado a revisar un poco de legislación laboral y habíamos revisado algunos artículos como el 159, 159.5, que era conclusión del trabajo-servicio, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Estamos grabando? Sí, vamos a compartir pantalla. Ya, ¿pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, perfecto, súper. Bueno, dijimos que esto es como un poco tedioso porque es Word, pero tampoco puedo resumirlo ni concluir porque es así textual del código del trabajo, ¿ya? Bien, entonces para avanzar, quedamos acá en el artículo 159.5, que es conclusión del trabajo-servicio que dio origen al término del contrato de trabajo plazo fijo. Dijimos que esto también puede ser por obra o faena, y si la obra o faena dura 2 años, 3 años, pero el código, o sea, el contrato de trabajo especifica que es a contrato a plazo fijo por una fecha determinada o cuando se termine la obra o proyecto, ¿no? Esa es su duración. Después el 159.6 dice caso fortuito o fuerza mayor. Solo se puede aplicar este inciso, dice, si la empresa se ha visto afectada por imprevisto a fuerza mayor que no fue posible prever ni resistir, como terremotos o incendios, ¿cierto? Este artículo, digamos, todos estos artículos que estamos viendo nos dan derecho
a lo que es la indemnización. Sin embargo, en el terremoto, no sé, ya ni me acuerdo cuánto tiempo atrás, en Santiago, hubieron empresas que trataron de pillinamente aplicar el artículo 159.60, como dice, por caso fortuito o fuerza mayor. En ese caso quería desvincular, ¿no es cierto?, a varias personas, creo que de una clínica particular, una cosa así. Pero la Inspección del Trabajo no dio la razón, por lo tanto tuvo que o reparar o desvincular a las personas pagándole todo como corresponde, ¿ya? Eso se tiene que demostrar, digamos, que es por fuerza mayor. Después el artículo 161 dice: el contrato termina sin derecho a indemnización por el empleador por haber invocado alguna de las siguientes causales: falta de probidad, injurias del trabajador al empleador, conducta inmoral, robo, acoso sexual, violencia verbal, agresión física. Todas estas causales, digamos, no dan derecho a pago de indemnización para el trabajador. Esto obviamente tiene que ser demostrado, ¿no? Si se hacen las denuncias, si hay algún tipo de investigación o sumario, ¿no es cierto?, tiene que ser constatado. O sea, que un trabajador igual tenga la oportunidad de defenderse. Después dice el 162, negociaciones que efectúa el trabajador dentro del giro del negocio. Es decir, si yo, no sé, trabajo en una pastelería y de repente también, también tengo mi negocio de pastelería en mi casa, entonces llevo cosas para vender o de alguna manera promociono, ¿no es cierto?, también mi emprendimiento dentro de la empresa. Por eso dice negociaciones que efectúa el trabajador dentro del giro del negocio, o dentro de la empresa también. El artículo 163 dice: la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos. Pueden ser 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviera a su cargo una actividad, faena o maquinaria se va a considerar como falta grave. Y el artículo 160 dice que no va a haber derecho a indemnización. Obviamente tiene que estar, todo esto tiene que ser demostrable, ¿no? Libros de asistencia, registro, etc. Por lo tanto, dice que una persona que falte 2 días seguidos en el mes, 2 lunes en el mes o 3 días durante todo el mes, sea cual sea los días, va a ser despedida sin derecho a indemnización. Ausencia posterior o rechazo de licencia médica. Ustedes saben que las licencias médicas vienen a suplir, digamos, los días trabajados. Por lo tanto, si son 30 días en el mes, ¿no es cierto?, yo tomo licencia 10 días, 10 días me los va a pagar la institución de salud y los 20 días me los tiene que pagar el empleador. Si yo presento una licencia médica, yo debería reintegrarme el día 11 de la licencia médica. Si no me reintegro, sea por falla del servicio de salud, que a lo mejor no me extendió la licencia, no me la aceptó, etc. Y la persona no se reincorpora, ¿no es cierto?, término de su licencia, también es constitutivo de falta grave, despido sin derecho a indemnización. También por falta 3 días seguidos es causal de despido sin derecho a nada. Falta injustificada en lugar faena que signifique paralización, en el caso de las mineras, por ejemplo, o alguna empresa constructora que la labor que desempeña la persona genera a lo mejor que esto de que se paralice la obra o genera algún atraso. También es constitutivo de despido sin derecho a nada. Chuta, me fui muy atrás. Después tenemos el 161. El artículo 161 dice: el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal necesidades de la empresa, establecimientos, servicios tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, baja en la productividad, cambios en las condiciones de mercado o economía que haga necesaria la separación del trabajador. La indemnización por cada año de servicio equivale a 30 días de la última remuneración. Es decir, acá ya estamos hablando de indemnización. Y la causal o el artículo más invocado es el artículo 161 de necesidades de la empresa. Y a veces es mal utilizado o no se especifica cuál es la razón de haber aplicado este artículo, que es necesidades de la empresa. Lo cierto es que si una persona encuentra que
no cabe esta causal porque no ha habido racionalización, no han bajado las ventas, no ha bajado la productividad, el mercado, etcétera, esta persona, este trabajador, digamos, si considera que no aplica este artículo, perfectamente puede ir a tribunales, ¿no es cierto?, al Tribunal del Trabajo, hacer una denuncia, digamos, o una demanda. La empresa tiene que demostrar ahí que se invocaron estas causales, porque estas causales, las necesidades de la empresa es muy amplia, o sea, se utiliza para mucho. Y pocas veces se le dice a las personas cuál es realmente el motivo, ¿no? Entonces, si además se demuestra que en menos de 6 meses se contrató una persona en el cargo que yo ocupaba, me despidieron y que yo ocupaba, entonces también es constitutivo de, además, una recarga, creo que es de un 20% más, a la indemnización que se le calcula al trabajador, ¿ya? Pero, para invocar las necesidades de la empresa, la empresa tiene que demostrar que hubo racionalización, hubo modernización de los mismos, baja en la productividad, cambio en las condiciones de mercado, economía, que haga que haya que desvincular al trabajador. O sea, eso perfectamente podría haberse aplicado en un tema de pandemia porque hubo un cambio en la producción, en las ventas, hubo un cambio de mercado, etcétera, ¿ya? Y la indemnización se calcula por cada año de servicio, equivale a 30 días de la última remuneración. Vamos a ver los conceptos también que se consideran para la indemnización, ¿no? Pero se paga por año cumplido. ¿Alguna consulta, duda? Están ahí, ¿cierto? Profe, buenas tardes. Sí, profe, ¿vamos a ver el punto del año de indemnización o no? Sí, lo vamos a ver rápidamente porque en realidad el software que ustedes van a trabajar, que ya tenemos que empezar a trabajar luego en el software, les hace toda la simulación, pero es para que ustedes sepan cómo se llega a esos valores, ¿ya? Claro. Sí que tengo una duda si es con base imponible, no imponible, si entra, como es el último sueldo, ¿qué es lo que entra dentro de ese sueldo? Establece la ley qué conceptos ingresan, ¿ya? Así que también vamos a tratar de verlo, ¿ya? Ya, después dice el artículo 171, el autodespido. Dice, si quien incurriera en las causales 1 o 5 o 7 del artículo 160 fuera el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo dentro de los 60 días hábiles contados desde la terminación para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas. Es decir, el autodespido es cuando el trabajador invoca el despido, eso se llama autodespido. Y esa causal se invoca cuando el empleador ha incurrido en faltas como no ha cumplido con sus leyes laborales, con el sueldo, con el pago de las leyes sociales, etc. Y ha sido como la constante, entonces este trabajador se dirige al juzgado, hace la denuncia, se hace el autodespido y se le tiene que pagar toda la indemnización como que hubiera sido despedido al trabajador. Eso es el autodespido, ¿ya? Profe, para eso sí hay que mostrar todas como las pruebas que uno tiene, ¿cierto? Claro, tiene que demostrar que con tu certificado de cotizaciones, con las liquidaciones de sueldo que no las tiene. Entonces eso se invoca cuando el empleador no ha cumplido con lo legal, digamos, lo que establece la ley. Ahí se hace un autodespido del trabajador, pero es demostrable. Con certificado de cotizaciones, de FONASA, de cesantía, liquidaciones de sueldo, todo eso. Y ahí Ya, el empleador tiene que pagar todo, como que se lo hubiera despedido él. Ahí no es la figura de renuncia, ¿ya? Bien, el artículo 153 habla del reglamento interno y dice que las empresas, establecimientos, faenas, unidades económicas que ocupen normalmente 10 o más trabajadores permanentes, contado todos los que prestan servicio en las distintas fábricas o secciones, aunque están situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que debe ajustarse los trabajadores en relación a sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la empresa o establecimiento. Debe contener hora que empieza, la hora que termina, el trabajo, los descansos, los tipos de remuneración, lugar, hora, día de pago. Es decir, el reglamento de orden, higiene y seguridad lo establece el Código del Trabajo. Es una obligación sobre 10 trabajadores
entregarle y tiene que dejar la constancia que se le entregó el reglamento de orden, higiene y seguridad al trabajador, dejar constancia de eso en su carpeta personal, virtual, como sea, y en cuyo reglamento establece todo lo que debe hacer y no debe hacer el trabajador. Y de repente se hacen acciones o situaciones en que el trabajador desconoce que son constitutivas de falta grave y que no tiene derecho al pago de indemnización o al pago de lo que corresponde como finiquito, digamos, ¿ya? Entonces, es importante que ya sea uno o ustedes, digamos, a cargo de una empresa o en la parte administrativa de una empresa, o ustedes como trabajador sepan que tienen, y es obligación de ustedes, leer el Código del Trabajo, el tema del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Ahí les dice todo lo que es constitutivo de falta grave. El artículo 179 habla de la capacitación. Dice, las empresas responsables de las actividades relacionadas con la capacitación ocupacional de sus trabajadores, entendiéndose por tal el proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar sus aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los trabajadores con el fin de permitir mejoras, oportunidades y condiciones de vida de trabajo e incrementar la productividad. Entonces, también lo estipula la capacitación, el Código del Trabajo, pero esta tiene que ser dirigida, tiene que ser bien planificada, y no hacer un curso a fin de año como para cumplir con la ley o por el código CENSE, ¿no es cierto? Hacer cualquier curso que no agregue valor a nuestras labores, ¿ya? Ahí se pierde un poco el sentido del tema de capacitación. Cuando las personas se capacitan, gana la empresa y gana las personas. La empresa gana en mayor productividad y las personas ganan con que ese capital humano se lo llevan, no se lo pueden quitar, ¿no? Eso ya lo adquirí. El artículo 209 habla sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Dice, el empleador es responsable de las obligaciones de afiliación y cotización al seguro obligatorio de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales contemplado en la ley 16.744. El artículo 211 dice que el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se financia en la forma que precisa la ley 16.744, que es que regula todo lo que es accidente, enfermedades y accidentes laborales, por una cotización básica general y una cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, ambas de cargo del empleador y con el producto de las multas que apliquen los organismos administradores, las utilidades o rentas que produzcan las inversiones de los fondos de reserva. Es decir, la ley 16.744 que regula todo lo que tiene que ver con enfermedades y accidentes laborales, ¿no es cierto? Es el empleador quien tiene que afiliarse a estas instituciones. En el caso de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, ellos, cada uno individualmente, tiene que buscar y pagar esta cotización para cubrir sus accidentes laborales. Acuérdense que los independientes todavía no pagan 100% la previsión, ¿ya? Pero antes el independiente no estaba cubierto ni por accidente de trabajo, ni estaba cubierto por la parte de salud o licencias médicas. Sin embargo, ahora con la nueva ley, que ha sido gradual, tienen, aunque cueste que paguen, tienen esta cobertura, esta seguridad, ¿ya? Entonces, en el caso que sea con contrato de trabajo, son los empleadores que contratan estas instituciones que regulan la ley 16.744, enfermedades profesionales, como la ACH, la Mutual, el IST, etcétera. Esas son empresas que cubren las leyes accidentes y enfermedades profesionales, ley 16.744. Es de cargo con una tasa base y dependiendo del riesgo inherente a la actividad que realiza la empresa, a mayor siniestralidad, mayor es la tasa de cotización. Por eso las empresas, hay algunas empresas que premian o incentivan a los trabajadores y a los colaboradores a tener cuidado, el autocuidado y el cuidado al trabajar con los elementos personales, digamos, de protección personal, los EPP, para trabajar y así evitar los accidentes del trabajo o accidentes laborales. Acuérdense que la mayoría de los accidentes del trabajo ocurren por descuido o exceso de confianza, ¿ya? Entonces, para eso están los prevencionistas, para hacer cumplir la ley, y mientras más siniestralidad tiene la empresa, obviamente la planilla se encarece más, ¿ya? Eso es de cargo del empleador, no se le descuenta al trabajador. Ya. Después dice el artículo 420, juzgados de letras del trabajo serán competencia de los juzgados del trabajo. Cuestiones suscitadas entre empleador y trabajador por aplicación de normas laborales
con interpretación de contratos individuales y colectivos. Sobre organización sindical, ellos van a velar sobre o dirimir sobre organización sindical, sobre previsión social, dictámenes de autoridades o competencias laborales. A diferencia de los juzgados antes, que entraban todo al juzgado civil, digamos, ahora este juzgado, que es especialista en temas laborales, es mucho más expedito que cuando entraban a través de los otros juzgados civiles que tomaban todos los temas. El artículo 34 dice que la jornada de trabajo se va a dividir en 2 partes, dejándose entre ellas al menos el tiempo de media hora para la colación. Este periodo de media hora intermedio no se considerará trabajado para completar la duración de la jornada diaria. Es decir, las empresas, digamos, el código establece que tiene que haber una media hora asignada a lo que es la colación. Pero eso es ajustable a la realidad de cada empresa. Hay empresas que tienen 1 hora, 2 horas, dan de colación. A la final, raya para la suma, tiene que ser completar las 45 horas semanales, ¿no? Por lo tanto, hay empresas que dan media hora, hay empresas que dan 45 minutos para la colación, y uno dice, pucha, 45 minutos no es nada, pero a cambio tienen el beneficio de que los viernes a lo mejor se van más temprano, o que se van más temprano en las tardes, etc. Si la idea es cómo se distribuye la jornada, por eso dice que tiene que ser en 2 tandas, pero va a depender de la empresa cómo distribuya esas horas de trabajo semanal. El artículo 33 de las licencias médicas dice: trabajador tiene 2 días para presentar la licencia a contar de la fecha de inicio de labores, perdón, de fecha de inicio de reposo, y el empleador tiene 3 días para tramitarla, ¿ya? Ahora, con este asunto de la pandemia, todo tuvo que irse a remoto, sistema remoto, ¿no? Entonces, el procedimiento, que no sé cómo será ahora, pero en plena pandemia era... el trabajador mandaba un correo al empleador con la licencia médica, menos la parte del diagnóstico, porque eso es reservada para los médicos. El empleador por correo llenaba, ¿no es cierto?, las licencias médicas, los datos que corresponden a la fecha de contrato, a la fecha de inicio de labores, la dirección del trabajador, etcétera, y los sueldos, y se la devolvía al trabajador por correo electrónico. Y a su vez el trabajador, una vez con esa información, era el trabajador que enviaba por email a las cajas de compensación la licencia médica para cursarla, ¿ya? Por lo tanto, ahí hubo un poco un cambio en el proceso, en el procedimiento para el tema de las licencias médicas. Antes de la pandemia era, a mí me dan licencia médica, yo se la hacía llegar al empleador y el empleador se encargaba de hacer todo. Yo la firmaba y el empleador se encargaba de hacer todo y de cursarla a través de la caja. Sin embargo, ahora cambiaron y es el empleador llena la parte que corresponde a él, con los datos que sean necesarios, como la remuneración, la fecha de inicio de contrato, se la devuelve al trabajador y es el trabajador que la presenta en la caja de compensación, ¿ya? O institución de salud, depende. Bien, ¿alguna duda, consulta con el tema de legislación laboral? ¿No? No, profe, está todo clarito. Bien, gracias. Profe, ¿y ese Word va a quedar en ambiente, no? En aprendizaje. Creo que no, lo voy a poner. ¿Ya? Ah, ya. Ya, profe. Acá hay un No, resumen. no está, profe, porque yo lo quise buscar el otro día y no lo encontré. Ya. Lo voy a anotar porque soy rega de ese pollo y lo voy a subir, ¿ya? Gracias por hacerme acordar. Ya, profe, gracias. Okay. Es que está más resumido, pues a buscarlo en el código del trabajo ya es como más complicado. Sí, sí. No, o sea, acá yo traje los artículos más conocidos, digamos, más comunes que se presentan y con los que de alguna manera ustedes van a trabajar. O sea, en el software ustedes no van a tener que hacer nada más que entregar información, llenar con información. Pero como les digo, o sea, es bueno que sepan cuándo constituye indemnización, cuándo no, etcétera, ¿ya? Acá hay un pequeño resumen donde habla de los artículos. Por ejemplo, dice el artículo 159, determinación de casos. Acá están los mutuos acuerdos, las renuncias del trabajador, la muerte del trabajador, el vencimiento de plazo, la conclusión del trabajo, caso fortuito y fuerza mayor.
Después está el 160, que es falta grave del trabajador, que esto tiene que estar contemplado en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que es la falta de probidad, el acoso sexual, la no concurrencia a trabajar, el abandono del trabajo. Entonces uno puede decir inocentemente, no tenía idea que yo faltando 2 lunes es falta grave y me van a echar. O sea, entonces sí figura causal, como causal para despido falta grave, por ejemplo, cuando yo falto lunes y martes, cuando falto martes y miércoles, cuando falto un miércoles y jueves, o un jueves y viernes, o sea, 2 días seguidos. Y no configura causal para despido como falta grave cuando yo falto el sábado, por ejemplo, y el lunes, o falto el viernes y el lunes, porque no hay continuidad ahí, o 2 lunes en el mes también es falta grave, o 3 días en el mes también es falta grave, constituye despido sin derecho a nada. Está el artículo 161, que son las necesidades de la empresa, que lo vimos, y el 171, que es el despido indirecto o el autodespido, que también dijimos cuándo se aplicaba. ¿Bien? Ok. Entonces, espera un ratito, a ver. ¿Qué es eso con Previred? ¿Por qué? Parece que no está la página habilitada. A ver. Ahí sí. Ya. ¿Están viendo lo que estoy mostrando? ¿No es cierto? Algunos a lo mejor ubican esta página que es Previred. ¿Sí o no? ¿O han trabajado con Previred? Yo sí. De Igual, nombre nomás, profe. profe. ¿Quién dijo yo sí? Que se identifique el tiro. David Esteban, Quispe 4. Ya, David Esteban. Ahí está. Bien, gracias. Bueno, esta página Previred, ustedes cuando trabajen con el software van a tener algunos datos desde esta página directamente. Esta página corresponde a la Asociación de Previred, en donde están todas las AFP, donde aparecen todos los parámetros, ¿no es cierto? Donde aparece las tablas, los indicadores, etcétera. Y se trabaja mucho con esta página. Incluso si ustedes pueden pagar en línea, por ejemplo, si tienen, no sé, que pagar alguna imposición, si quieren depositar en sus cuentas de ahorro, o quieren pagarle las imposiciones a alguien, lo hacen a través de esta página que se llama Previred, ¿ya? Hay un link para los contadores, ¿no es cierto?, que es ingreso de clientes cuando recién quieren ingresar a sus trabajadores o sus empresas, para pagar APB o hacer transferencia desde mi cuenta corriente a la cuenta de la AFP.
Acá está también una opción para empresas, ¿no es cierto? Mora presunta, DNPA, etcétera. Está también para los independientes que quieren pagar, cómo puedo pagar, etcétera, ¿ya? También para las dueñas de casa, cómo pueden pagar, cuál es el sueldo disponible, etcétera. Nosotros vamos a trabajar o vamos a ver, digamos, más que nada, vamos a ver esta pestaña que está acá que se llama indicadores previsionales, ¿ya? Y don David me va a ayudar si es que yo estoy cometiendo alguna falta, estoy diciendo algo que nada que ver, ahí como él trabaja con esta página, me va a ayudar o me va a corregir en caso que yo esté hablando otras cosas. Bueno, esta página entrega en los indicadores, dice los valores, por ejemplo acá dice el valor de la UF que yo necesito para el 31 de diciembre o el 30 de noviembre, el valor de la UF, el valor de la UTM, que son 54.171, de repente dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un beneficio que se paga hasta las 5 UTA, ¿ya? O una multa de 2 UTM. Entonces ustedes se van a Previred y buscan ahí cuánto vale una UTM, unidad tributaria mensual, al día de hoy son 54.171. Una UTA son 54.171 por 12, una UTA corresponde a 650.052 pesos hoy día, ¿ya? ¿Sí? Ya, después está acá. Sí. ¿Sí, David? Sí, profe. Sí. De Ah, todas maneras, estos datos se van actualizando exactamente, con el tiempo, exactamente, sí. sí. Sí, de hecho, acá donde dice indicadores previsionales, hay una parte donde dice acá descargar y también puedes ver historia de tablas o valores más atrás, por ejemplo, de años anteriores. Yo quiero ver la UTM del año 2018, me voy acá y está la tabla con esos valores, como dice David. Se van actualizando. Hoy día estamos en el 2021, ¿no es cierto? Estos son los valores y están actualizados. Lo mismo van a tener ustedes, o sea, ustedes no van a tener que ingresar nada en el software, pero es para que ustedes sepan de dónde se extraen los valores, ¿ya? Y por qué estoy metiendo ese valor ahí o por qué me salió esa carga familiar, no sé, ¿ya? Esa es un poco la idea. Gracias, David. Si me voy al lado izquierdo, dice rentas tope imponible, acá, ¿no es cierto? Y dice, para afiliados a una FP, la renta imponible es de 81,6 UF, es decir, en pesos, 2.528.926, eso que está ahí. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Entonces, esto quiere decir que para una persona que gane más de 81,6 UF este año, porque ahora se saca la UF anual, se le va a pagar la renta como renta imponible o se le va a extraer las imposiciones, las leyes sociales, hasta 2.528.926. Por eso dice tope imponible, es decir, hasta ese valor yo puedo aplicar las leyes sociales. Si la persona gana más, entonces yo le voy a aplicar sobre los 2.528.000 las imposiciones y las leyes sociales. Por ejemplo, pregunto, si yo gano, a ver, Walter, ¿Walter estás? Walter. Walter. Ya. Entonces, contéstame por el chat. Escúchame, Walter. Mira. El ejemplo que está acá. Dice que acá son las rentas imponibles. Para afiliados a una FP, el máximo imponible de sueldos son 2.528.926. Yo te pregunto, Walter, y contéstame por el chat. Si yo gano 4 millones de pesos mensuales, ¿por cuál sueldo me van a considerar para hacerme el descuento de las leyes sociales? La FP, la salud, ¿de cuánto? ¿Por los 4 millones o por los 2.528.000? Walter. ¿Se entendió, Walter? Walter.
Ya. Ana Lidia. Gracias, Walter. Profe, dígame. Ya. Si yo gano 4 millones de pesos, ¿las leyes sociales me las van a aplicar sobre los 4 millones de pesos, cree usted, o sobre los 2.528.000? Por el tope imponible, que son los 2.528.000. Perfecto. Eso es. ¿Ven? Por eso dice el tope imponible, es decir, aunque yo gane más, me van a aplicar las leyes sociales sobre los 2.528.000 y lo demás es chicha para mí. Me va al bolsillo, ¿ya? Por eso vamos a ver acá en la parte de AFP, ¿no es cierto?, que el 10% todavía es muy bajo para el tema de las pensiones, considerando que es el 10% del sueldo imponible que a mí se me va al ahorro, ¿ya? Entonces eso está bien, se entendió eso de que si yo gano, porque si gano 4 millones, las leyes sociales me van a aplicar sobre 2.528.000, ¿se entiende eso, chicos, chicas? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto, súper. Entonces, ahora, pregunto. Ya, Walter, de nada, para eso estamos. Walter me escribió, creo, ¿no? A ver. Cristian, ¿está Cristian? Cristian García. Sí, profe. Hola. Cristian. Aló. Hola. Aló. Hola, hola. Zip, zip, hola. Aló. ¿Me escuchas? Aló. Sí. Ya. Cristian, te consulto. Si yo gano hoy día 1.800.000, ¿me sigues? ¿Ya? ¿Por qué valor me van a aplicar las leyes sociales a mí? Si yo hoy día gano 1.800.000. ¿Por 1.800.000 o por 2.528.000? No caché, profe, que me pilló. ¿No entiende la pregunta o qué? No cacho, profe. No entendí muy bien. Ya. ¿Pero me siguió cuando estaba hablando del tope imponible? Sí, un poco. ¿Sí? Un poco más o menos que quedé pillado. Ya. Lo que yo dije es que si yo gano más del tope, me van a cotizar hasta el tope imponible. Yo puse el ejemplo de los 4 millones de pesos y Ana Lidia me dijo, bueno, si usted gana 4 millones de pesos, las leyes sociales, la AFP, la salud y todo lo demás, se lo van a aplicar sobre los 2.528.000 porque ahí dice tope imponible, ¿de acuerdo? O sea, no me pueden descontar más que esto, o sea, aplicar sobre un sueldo de este valor, 2.528.000. Ahora lo que yo le pregunto a usted, ya no gano 4 millones de pesos, me cambié de pega, ahora gano 1.800.000. ¿Sobre qué sueldo me van a aplicar las leyes sociales? Te pregunto, ¿sobre 1.800.000 o sobre los 2.528.000? Me van a descontar FP, salud, todo lo demás. ¿Qué cree usted? Sobre los 1.800.000, ¿no? Perfecto, está bien. ¿Sí? Claro, porque ese es mi sueldo y está por debajo de los 2.528.000, por lo tanto me van a aplicar las remuneraciones, las leyes sociales por el valor de mi sueldo y está bien porque está por debajo del tope. Cuando yo gano más que el tope, entonces me van a tomar el tope imponible que son las 81,6 UF. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí, profe. Súper. ¿Los demás entendieron por qué? ¿Para qué es el tope imponible? Sí, profesora. Sí, Perfecto. Súper. Después dice para los afiliados al IPS o ex-INP, el sueldo imponible o el tope imponible, el tope, a diferencia de las AFP, más bajito, es 1.845.000. Por lo tanto,
Si un afiliado, que son pocos los que están en el IPS, gana más de 1.800.000, le van a descontar hasta el 1.845.000 pesos las leyes sociales. Si gana menos, le van a poner o le van a aplicar los descuentos sobre el sueldo que corresponde nomás. Y para el seguro de cesantía, la AFC, que lo vamos a ver ahora en la cuadro, la renta imponible es diferente. Por lo tanto, hay que tener ojo cuando yo aplico los descuentos. Por ejemplo, supongamos que yo gano 2.800.000 de sueldo, ¿ya? Imponible. La AFP me lo van a descontar de los 2.528.000 porque me estoy pasando. Yo gano 2.800.000 y el tope dice que son 2.528.000. Por lo tanto, la AFP me lo van a aplicar sobre los 2.528.000, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Pero el seguro de cesantía, como yo gano 2.800.000 y dice que el tope es 3.799.000, el seguro de cesantía me lo van a descontar de mi sueldo como corresponde los 2.800.000 y no de los 2.528.000, porque acá hay otro tope diferente que es el de la AFP. ¿Se fijan? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces el tope para AFP y el tope para seguro de cesantía son diferentes, hay que tener cuidado con eso. Bien, las rentas mínimas imponibles. En Chile, una vez al año se reajusta el sueldo mínimo, entre tira y afloja, entre el gobierno que esté, ¿no es cierto? El tira y afloja para subir, no sé, 4.000 pesos, 5.000 pesos. Debería ser otra la forma de reajuste del sueldo mínimo, como se hace en otros lados, digamos, ya establecido para no estar peleando con el gallito que una parte dice si se puede más y la otra dice no, no se puede más. Después cambio de gobierno y la contraparte dice no, si se puede más y el que está actualmente dice no, no se puede más. Bueno, hoy día el sueldo mínimo está a 337.000 pesos para trabajadores dependientes, es decir, los que tienen contrato de trabajo y los independientes que emiten boletas de honorario. Para los menores de 18 años y mayores de 65 años, si yo contrato a un menor de edad, ¿no es cierto?, el sueldo imponible no son 337, son 251.394 pesos. Sobre eso yo aplico leyes sociales. Para los trabajadores de casa particular se estableció el mismo sueldo imponible para los dependientes e independientes. Antes era un 95% menos, digamos, del sueldo imponible, las asesoras del hogar. Hoy día está igual, parejo, ¿no es cierto? El mismo que el sueldo mínimo, que son los 337. Por lo tanto, si yo contrato una asesora del hogar por mediodía, las imposiciones yo le tengo que hacer por los 337. Entonces alguien dice, no, pero es que no trabaja todo el día. Bueno, el sueldo se lo dará por las horas trabajadas, pero las leyes sociales tienen que pagarla por el sueldo mínimo, ¿ya? Y para fines no remuneracionales, la renta imponible son 217, 226. ¿Cuáles son fines no remuneracionales? Por ejemplo, yo tengo un pequeño taller de costura en mi casa, o yo vendo artesanía en mi casa, o hago chocolates artesanales, pero yo me quiero pagar mis imposiciones. No calzo en la figura del dependiente, porque no tengo contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Cierto? Tampoco calzo en la figura del independiente porque no estoy emitiendo boletas de honorario con mis chocolates, ¿verdad? Por lo tanto, si yo decido, con la actividad que yo realizo de vender chocolates en mi casa, pagar mis imposiciones para tener una jubilación y tener salud, entonces la renta imponible a declarar serían los 217, 226. ¿Se entiende? Sí, profe, sería como para los emprendimientos informales, ¿no? Claro, cuando tú trabajas en la casa, no emites boletas de honorario, tú no tienes un contrato de trabajo y te quieres pagar la previsión, entonces son fines no remuneracionales. O si yo soy, por ejemplo, manejo un taxi, o voy a hacer lavados de vez en cuando donde unos conocidos, qué sé yo, esos son fines no remuneracionales. Para todos los efectos eso no constituye, no paga impuesto, nada, porque dice que no constituye remuneración. Tampoco si lo hago y si me pago imposiciones voy a perder ningún bono porque no constituyen remuneración. O si tengo a mi hijo con una beca y me pago de esta manera para tener yo una jubilación, qué sé yo, algo,
no constituye renta, por lo tanto no me van a cuestionar ni una beca, ni un beneficio, nada. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Estas rentas mínimas imponibles solo se aplican para las leyes sociales, pero por ejemplo, si hay alguien contratado menos de 18 años y mayor de 65 y cumple con una jornada de 45 horas, ese no es el como el sueldo mínimo o sea, base, una cosa así, ¿no? O sea, si es menor de 18 y mayor de 65, el sueldo imponible serían 251.394. Hay una diferencia entre los menores de 18, obviamente que tengan el permiso de los padres, la autorización, y los mayores de 65, porque se supone que ellos ya están con algún tipo de beneficio, como es la pensión o la pensión básica solidaria. Entonces, por eso es 251.394. Pero no tienen que cumplir con las horas, las 45 obligatorias que tienen las Claro. demás personas. Eso es lo que... Esa era mi duda, sí. Si realmente, si cumple la jornada completa laboral, ¿ese es el mismo? Es que lo que pasa es que ahí la ley no te dice específicamente por media día, por una hora, sino que te dice que el sueldo mínimo son 251.394. Lo mismo la asesora del hogar, si tú te fijas más abajo, la trabajadora de casa particular tiene el mismo sueldo que el dependiente e independiente. Pero la asesora del hogar se supone que debería trabajar 45 horas también semanales, ¿no? Pero no establece que eso es por horas, sino que dice el sueldo mínimo, lo mínimo que puede ganar una persona es eso, ¿sí? Eso mismo le iba a decir, es como decir, por ejemplo, ya, si contrato a una persona mayor de 65 años y le ofrezco el sueldo mínimo, es el monto límite, independiente de las horas que trabaje. Exactamente. Profe, Sí. y en el caso de que se haga, por ejemplo, un contrato de una persona que ya esté jubilada, por ejemplo, a ellos no se le pagan las imposiciones, ahí se le pide un documento, ¿cierto? Para que esos pagos no se hagan. Claro, eso se llama exención de cotizar. Las personas que efectivamente ya son jubiladas o pensionadas o que tienen la edad legal sin ser jubiladas, yo por ejemplo, yo puedo tener 60 años, no es el caso, por si acaso, falta todavía un poquito. Por ejemplo, yo tengo 60 años, pero no me he jubilado porque no quiero, es postergado el trámite, pero entro a trabajar. Yo le puedo decir a mi empleado, ¿sabe qué? Yo no quiero descuento de FP porque yo ya hice el mayor ahorro. Entonces sí, obligación es el 7% de salud, eso no lo puedo evitar. Yo tengo un contrato de trabajo, me descuentan salud. Tengo un segundo empleador, me descuentan el 7%. Y tengo una jubilación, me descuentan el 7%. O sea, la salud no la puedo evitar. Pero sí, como dice Karen, la parte de FP tú la puedes evitar porque yo ya cumplí la edad legal o me pensioné. Y ahí se hace un documento que se llama exención para que el empleador no me descuente solo la salud. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ok. Después viene acá lo que es el ahorro provisional voluntario, que es el APB. El APB es un beneficio tributario que se le da a las personas. A ver, lo que hace con esto el Estado es incentivar al ahorro. ¿Ya? Por eso se llama ahorro provisional voluntario, que es incentivar al ahorro para que las personas en forma paralela ahorren para la jubilación, que es lo obligatorio, que es el 10 hoy día, pero que también ahorren en forma paralela para mejorar sus fondos, digamos. Entonces lo que te dice el Estado es, oye, tú ahorra para tu jubilación, ese es el objetivo final, y yo te ayudo y te incentivo con beneficios tributarios. Y hay dos tipos de incentivos tributarios, que es la letra A y la letra B. La letra A dice que es para las personas que cotizan como APB hasta un tope de 50 UF, como dice acá, mensual, que es 1.549.000 que destinan a APB, o un tope anual de 600 UF, que es 18.595.000 en el año, si yo hago una APB. Hasta esos topes, digamos, lo que yo puedo hacer es recibir un beneficio tributario. En el caso de la primera opción, que es el régimen tributario letra A, es que el Estado me va a dar un 15% de bonificación fiscal a mi cuenta de APB, pero eso es de cargo fiscal. ¿Ya? Entonces, el Estado me dice, ahorra y yo te ayudo con un 15% a tu cuenta de bonificación fiscal. Cuando yo decido retirar esa plata porque tuve una emergencia, porque no sé qué, me quiero comprar un auto, no sé,
y lo retiro antes de cumplir el periodo de jubilación, entonces el Estado me desincentiva, porque se supone que esa plata era para la jubilación y yo lo estoy haciendo retiro antes. Entonces me dice, ok, no cumpliste el objetivo, entonces te retiro ese 15% que yo te bonifiqué, que es plata del Estado, no es plata tuya. Va a pasar a ser plata tuya una vez que tú sigas ahorrando, yo te sigo acompañando hasta los 60 y esa plata forma parte de tu fondo pensiones. Pero si yo retiro la plata antes, me desincentiva y hay que devolver ese 15% que me abonó el Estado a la cuenta. ¿Sí? Y ese incentivo es hasta 50 UFs mensuales o 600 anuales. Después está la letra régimen B, ¿sí? Ese ahorro no tiene nada que ver con el ahorro voluntario que también es de la AFP, que uno abre como una cuenta de ahorro y descuentan un dinero que uno estima conveniente con el que según un contrato que haga con la AFP. ¿No es lo mismo? No. Pero porque yo sé que eso ¿Esa no se es la puede cuenta 2? retirar. Sí, esa es la cuenta 2. Y eso tiene cualquier fin, para cualquier fin. No es para la jubilación. Puede ser para una casa, para comprarte un auto, para viaje, cualquier cosa, pero no tiene incentivo tributario, no tiene un acompañamiento o una bonificación. Es de libre disposición, pero tú la generas. ¿Sí? Sí. Entonces no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Exactamente. Esto que estoy hablando yo es para mejorar la jubilación. Como el 10% es muy bajo para el ahorro, y casi la mayoría lo retiró, entonces el Estado tenía esta modalidad a través de estos incentivos para ahorrar más dinero para la jubilación. Pero esos incentivos están condicionados a que tú no los retires, porque el objetivo se pierde. Cuando yo retiro la plata antes se pierde. Entonces ahí es donde se devuelve ese 15% de bonificación que dio el Estado a través de la modalidad de la letra A. La letra B, el régimen B de esta modalidad, dice que si yo abro una PB, ¿no es cierto?, bajo el régimen B, yo voy a tener una baja en la base tributable de mi sueldo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago una PB de 50 UFs mensuales en mi liquidación de sueldo, la base imponible por la cual yo me voy a la tabla, ustedes han trabajado con las tablas de impuesto a la renta, ¿cierto? ¿Cierto? Ustedes como dentro de la carrera, ¿no? ¿Usted dice del cálculo de impuesto único? ¿Sí? No, profe. O sea, yo en lo personal yo sí trabajo, pero por temas laborales, pero en la clase no han pasado. Pero en la universidad no les han pasado. No, no. Ok. Ya, bueno, vamos a tratar de verlo entonces para que entiendan esa parte. Ya vamos a tratar de hacer un ejercicio, pero tiene que tener un compromiso que lo van a desarrollar, porque si yo hago un ejercicio y no lo hacen, va a ser al aire. No tendría sentido meterme en ese tema si no lo van a tomar como en serio, digamos. ¿Ya? Bueno, el régimen B habla de eso, de que si yo tomo una PB bajo el régimen B, lo que hace el Estado es, me dice, oye, en vez de irte a la tabla de impuesto único de segunda categoría en el tramo 2, haciendo una PB, te rebaja el tramo y en vez de pagar en el tramo 2 impuestos, te vamos al tramo 1 y pagarías menos impuestos. ¿Ya? Cuando yo retiro esa plata antes, estando en el régimen B, lo que hace es que cuando yo voy a la FP y retiro ese APB ajustado a la letra B, la FP me retiene, no queda para sí, me retiene un 15%. Entonces yo tengo 1 millón y me retiene un 15% de ese millón, porque ahí también hay bonificación fiscal. Y ese 15% la FP lo informa a la tesorería. Y la tesorería, cuando yo hago mi declaración anual de impuestos, que es en abril de cada año, me va a decir, usted retiró APB en septiembre del año pasado, por lo tanto, usted le vamos a calcular esa parte de retención. Si tiene otros impuestos que pagar, se lo vamos a considerar. Si no tiene otros impuestos que pagar, impuestos internos, quien devuelve esa retención del 15%, porque se informa para efectos de tributación, ¿ya? Entonces, lo que dice esta tabla que para el APB, para el ahorro previsional voluntario, que tiene incentivo tributario letra A y B, va a tener un tope de 50 UF, ¿no es cierto?, de bonificación fiscal, o si lo hago anual, de 18 millones. Vale decir, si yo hago APB por 2 millones, hasta 1.549.000 voy a tener bonificación. Sobre ese valor ya no lo tengo, ¿ya?
Y si el APB yo no lo hago todos los meses porque yo soy independiente o porque soy emprendedora, digamos, y hago un APB, me va a considerar hasta 18.597.000 en el año. Si yo tengo una APB de 30 millones, entonces hasta 18 millones nomás me va a considerar los beneficios tributarios. ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Sí, profe, sí. Súper. Profe, pero eso lo vamos a aplicar en algún momento porque al menos yo no entendí. Pero si lo vamos a aplicar o es como conocimiento general nomás. Es como conocimiento general. Ya. Y la cuenta de ahorro en la FP es distinta, porque como decía ahí Karen, es para cualquier otro fin. No tiene... Profe. Yo puedo decir que voy a ahorrar 10.000, 20.000 pesos, pero no tiene ningún beneficio tributario y lo retiro cuando yo quiero. ¿Sí? Profe, ¿y dónde se hace el trámite de la APB? ¿En dónde tengo que ingresar? ¿Para abril? Para abril. Casi todas las FP tienen la página virtual. Con este tema de la pandemia también todas abrieron a través de internet, o puede ser en una sucursal abrir el APB y que te descuenten mensualmente eso. Ah, ya, okay. Pero se hace en la FP. Sí. Ahora, cuando tienes rentas menos de no sé, de millón y medio, conviene el régimen A, con la bonificación. Y si tienes rentas sobre el millón y ya pagas impuestos, conviene el régimen B, para rebajar la base tributable. ¿Ya? Bien, el depósito convenido, que es lo que está acá, el depósito convenido, como la palabra lo dice, es convenido y tiene un tope anual de 900 UF, es decir, 27.892.000. Esto es de cargo del empleador, de las empresas, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué una empresa tan bonita me va a hacer un depósito de cargo de ellos de 27 millones o me va a hacer un depósito convenido? Las empresas mineras generalmente trabajan con los depósitos convenidos, ¿no? Ellos pactan entre trabajador y empleador, porque es un pacto, pero es de cargo de la empresa, del empleador, el pagar una cuota mensual o mensualmente como concepto de depósito convenido. Para mí me significa mayor fondo para la jubilación y sin cargo para mí como trabajador. Bien, ¿no es cierto? Pero para la empresa es una forma de rebajar impuestos. Por eso tan bonitas los hacen las empresas, ¿ya? Pero al final ganan los dos. Pues yo gano porque tengo más plata en el fondo, a un X fondo, letra A, B, C, D, y la empresa, por otro lado, rebaja impuestos. Que es de cargo de la empresa, tiene un tope anual de 900 UF, ¿ya? Eso es. Después pasamos al seguro de cesantía, que es la AFC. El seguro de cesantía tiene un financiamiento de un 3%, ¿ya? Pero ese 3% se desglosa en, si el contrato es a plazo fijo, entonces el 3% lo absorbe íntegramente el empleador, ¿ya? Si es a plazo indefinido, entonces es bipartito. Acá dice plazo fijo, ¿ven? Si es plazo fijo, el 3% de la renta imponible, ¿ya? De la remuneración imponible es el 3% cuando el contrato es a plazo fijo. Eso quiere decir que eso tienen que fijarse en los ejercicios que les pongan en el software, porque va a depender. Algunos dicen, uy, pero no me apareció en la liquidación de sueldo del trabajador el seguro de cesantía y yo lo puse. ¿Por qué? Porque no se fijaron que lo que están ingresando es un contrato a plazo fijo. Y cuando el contrato a plazo fijo, el 3% lo absorbe el empleador. Y como ustedes van a confeccionar liquidaciones de sueldo de los trabajadores, no les va a aparecer ese descuento en la liquidación. ¿Me explico? Entonces, a mí me interesa que vean esta tabla para que entiendan los conceptos y no se enreden entre que, hoy, ¿por qué no me apareció este valor? Yo sabía, qué sé yo, para que sepan de dónde vienen y la parte un poco legal, ¿ya? Entonces el 3% cuando es contrato a plazo fijo, cuando el contrato dice este contrato tendrá término el 31 de diciembre de 2021. Eso es un contrato a plazo fijo. O cuando dice el contrato terminará cuando termine la obra o proyecto. Ese es un contrato a plazo fijo porque tiene una fecha de término, lo vimos, ¿no es cierto?, en Código de Trabajo. En ese caso, el 3% para el seguro de cesantía lo va a pagar íntegro el empleador. Cuando el contrato a plazo fijo pasa a contrato indefinido, entonces es bipartito el descuento. El empleador va a aportar el 2,4 de la remuneración imponible y el trabajador va a aportar el 0,6 de la remuneración imponible. Eso hace el 3%, pero cuando
paso a indefinido, entonces va a ser bipartito. Entonces, si en el ejercicio le ponen que el contrato es indefinido del trabajador y ustedes están confeccionando una liquidación de sueldo, entonces en la liquidación de sueldo les va a aparecer un descuento de 0,6 de la remuneración imponible del trabajador. ¿Por qué? Porque dijimos que acá el contrato era a plazo indefinido y ahí es bipartito, trabajador y empleador. Ahora, para temas de finiquito, que no creo que lo veamos, cuando es necesidades de la empresa, cuando el empleador es quien despide, la parte que pagó el empleador, que es el 2.4, lo descuenta, digamos, de la indemnización, ¿ya? Y eso es legal. ¿Ah? Porque esa plata que se abonó del 2.4 a la cuenta del trabajador que va a ir a cobrar el seguro cesantía, está afecto a una rentabilidad. Pero solamente la parte que él aportó, la descuenta de la indemnización. ¿Por qué? Porque en definitiva tú lo vas a recibir a través del seguro cesantía. Pero es legal, es así, está bien. A algunos les llama la atención y dicen, pero ¿cómo me descuentan? ¿Qué sé yo? Pero la ley lo permite. Cuando el plazo es indefinido y tiene más de 11 años o más, entonces el descuento es 0,8 de la remuneración imponible. Y la trabajadora, esto es nuevo, esto se dio ahora como antes de la pandemia, una cosa así, en pandemia se dio. La trabajadora de casa particular no tenía derecho al seguro cesantía, ¿ya? La trabajadora de casa particular o quienes desarrollaban labores de casa particular, como por ejemplo jardinero, chofer de casa, cuidado de menores, cuidado de adulto mayor, aseo, niñera, todos esos conceptos que calzan, digamos, dentro de las labores de casa particular, cobraban su seguro de indemnización en la AFP. Entonces, yo trabajé un año con el empleador cuidándole al cabro chico, me acumuló, no sé, 200.000 pesos en la cuenta de la AFP, yo iba con mi finiquito a la AFP y me daban los 200.000 pesos inmediatamente de una, así. Una sola vez me daba la plata de una sola vez toda, no parcial. Y no tenía más, pues, o sea, todos los que no eran labores de casa particular calzaban en el seguro cesantía. Pero hubo una modificación en la ley y dijeron, bueno, incluyámoslos también en el seguro de cesantía a las trabajadoras de casa particular. Entonces, se recauda el 4.11% de la remuneración imponible, que debe estar por acá, de la indemnización. Bueno, por ahí debe estar. De la indemnización, y la AFP es quien separa la plata. Manda el 3% al seguro de cesantía para que la persona, la nana, ¿no es cierto?, la persona que trabaja en labores de casa particular, vaya con su finiquito y cobre y le den una mensualidad, ¿no es cierto?, con cargo del empleador, hasta que encuentra un trabajo o algo similar. Y el 1,1% que queda en la AFP lo cobra como indemnización, ¿cierto?, trabajador de casa particular con el finiquito. ¿Se entiende? ¿Se entiende el seguro de cesantía cómo funciona? Sí, profe. Profe. Ya. Bueno, y para hacer uso del seguro de cesantía, el contrato a plazo indefinido, con el finiquito te piden, si tu contrato era a plazo indefinido y quedaste sin pega, te piden 12 cotizaciones anteriores al finiquito. Si no, no puedes cobrar. La cuenta es individual, no se pierde. Si juntaste 8 meses con contrato a plazo indefinido, pero no alcanzaste a completar el año, no puedes cobrar. Pero si entras a trabajar después bajo la misma figura, contrato indefinido de nuevo, y completas los 4 meses que te faltaban, entonces ahí puedes completar y hacer uso del seguro de cesantía porque son cuentas individuales, igual que en la AFP, la plata sigue siendo tuya. Si tu contrato era a plazo fijo, te piden 6 meses de cotizaciones anteriores al finiquito. Si no los tienes, no puedes cobrar. Hasta con otro contrato vuelves a completar y ahí podrías hacer uso del seguro de cesantía siempre y cuando tengas la condición de cesante. Por eso se llama seguro de cesantía. ¿Ya? Algunas personas dicen, yo estoy trabajando, pero me faltaban 2 meses para cobrar y ahora los quiero cobrar. No es así. Tienes que tener la condición de estar cesante y eso lo demuestra el finiquito. Y eso también lo suben los empleadores o los contadores a la página de Previred o el seguro de cesantía.
¿ya? Profe, ¿Ah? y por ejemplo, cuando uno va a cobrar la cesantía y cumple con todos los requisitos, hay un punto ahí que es seguro de cesantía solidario. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan como para que la persona pueda utilizar esos fondos? El fondo solidario tiene que ser primero que te hayan despedido, no puede ser que tú renuncies. Y segundo, tienes que tener las cotizaciones o los requisitos. Entonces, te dice e inscribirte, digamos, en la OMIL, y eso quiere decir que si, por ejemplo, tú trabajas voy a inventar, de casa particular, por decir, y estás con el beneficio del fondo solidario, y te encuentran un trabajo, la OMIL, de acuerdo a la inscripción, te encuentra un trabajo afín a lo que tú tienes, tú estás obligada a aceptarlo, digamos, porque el fondo solidario es fondos del Estado. Entonces, en vez de darte un pago, 2 pagos, te dan 5 pagos. Pero es eso, o sea, es cuando a ti te despiden, no cuando tú renuncias. ¿Sabe por qué le preguntaba, profe? Porque yo sé, antes de que empezara la pandemia, tengo un amigo que era marino y a él lo dieron de baja. Él trabajó 2 años en Uligas y después él pidió que lo echaran y llegó a mutuo acuerdo. Al final la jefa lo despidió pagándole todo. Y cuando fue a cobrar la cesantía, la misma niña de la FC le dijo, tú puedes postular al seguro de cesantía solidario. Pero a él le pagaron 1 año y medio el seguro. Entonces, por eso le preguntaba, porque yo igual tenía entendido eso, pero a él le estuvieron pagando por 1 año y medio, pero sí tenía que ir a los cursos de capacitación del CENSE. Claro, porque el fondo solidario. Lo que pasa es que con este asunto de la pandemia se flexibilizaron mucho con la ley de protección al trabajo. No, profe, pero esto fue mucho antes de la pandemia. Esto fue como... Claro, fue antes de la pandemia esto. Habría que ver ahí la cláusula del contrato de trabajo. Si el contrato de trabajo decía que fue, como llegaron a acuerdo, pero decía que fue despedido, se acoge. Porque una cosa es que yo llegue a acuerdo, pero hay que ver qué dice el contrato de trabajo, el finiquito, digamos. Claro, o sea, llegaron a acuerdo y su finiquito no fue por renuncia, sino que fue por necesidades de la empresa. ¿Ya? Como que la empresa lo cortó. Ese fue el finiquito. Si es así, entonces aplica. Pero que le haya cubierto 1 año y medio el seguro, ¿eso se puede pasar? ¿Así como le pasó a él? No lo sé. ¿O no fue suerte o error del sistema? No creo que sea error del sistema. Yo creo que sea error del sistema. A lo mejor agotó saldo y después continuó con el fondo solidario. Puede ser eso. A lo mejor tenía un buen saldo acumulado y después continuó con el fondo solidario. Quizás. Pero 1 año y medio, no lo sé. Ahí sí que no manejo. Igual, así. Claro, igual no trabajó tanto tiempo, si alcanzó a cumplir como 2 años más o menos, no más que eso. Claro, contrato a plazo indefinido, digamos, tenía. Pero no sé si cubriría 1 año y medio, no lo sé. No te podría decir si es así o discutir ese punto, la verdad es que no. El viernes voy a salir con una amiga que trabaja ahí, así que ahí te cuento. Me voy a acordar del caso. Ya, profe, gracias. Me acuerdo. Ok. A ver, me hubiera gustado haber visto esta parte. Bueno, vimos el seguro de cesantía, ¿no es cierto? Pero me hubiera gustado ver esta parte y con esto terminamos y empezamos, yo creo, a hacer cálculos yo voy a hacer, yo creo, una o 2 liquidaciones de sueldo como ejercicio. A lo mejor la voy a dejar como clase sincrónica, pero quiero ver estos temas y con eso estaríamos para ya empezar a trabajar con el software, hacer ejercicio. Acá solamente tiene que ver con la parte de ejercitación. O sea, mientras más ejerciten, y eso ya depende de ustedes, mejor. Yo soy partidaria de hacer la prueba en línea, la he hecho así. Algunos usan otra metodología, pero para mí es tan válido que cada uno haga lo que aprendió, lo que le puso esfuerzo en poner atención, y eso va a depender de los ejercicios y de la habitualidad que ustedes hagan con el software, ¿ya? Así que eso es, ¿ya? Bien,
Voy a subir el asunto de la legislación laboral y yo creo que ya la próxima semana terminaríamos con la tabla Previred. Creo que esta semana también tenemos asincrónica, no lo sé, voy a revisar el horario. Y terminar la próxima semana con los valores y estaríamos listos para empezar a meternos ya en el software. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Estamos entonces, que estén muy bien, nos estamos comunicando. Cuídense y que tengan buena semana. Adiós. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Que esté bien, cuídese. Chao. Chao, chicas. Chao, Chicos. Chao. Chao, profe. Chao.